Gracia y paz, amados hermanos y amigos. Les habla su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón. Y como siempre me acompaña Corismal Reyes, mi amada esposa. Hoy estamos en un nuevo episodio de Radical contra la corriente. Eso es así. La semana pasada no pudimos grabar, tuvimos dificultades técnicas, pero sí hay un video disponible de la semana pasada de Didasco Ministries, Ministerio Didasco. También lo pueden encontrar en YouTube y nos pueden encontrar en Facebook, y Spotify y todas las plataformas de podcast. Entonces, esta semana ya comenzamos esta nueva y segunda temporada de Radical, donde vamos a estar hablando bajo el tema principal del verdadero gozo que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Sí, estamos más que agradecidos por su apoyo, como siempre les recalco. Es una bendición de poder recibir de parte de ustedes la retroalimentación y que están contentos con lo que estamos haciendo. Definitivamente, somos más que bendecidos que ustedes estén ahí. Tomen de su tiempo para escuchar estos videos de enseñanza. Y nuestro propósito es ese, que todos crezcamos a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. En la primera temporada, estuvimos hablando sobre cómo conocer a nuestro Señor Jesús. Y el tema principal de la primera temporada, que tiene unos 16 capítulos, es conociendo a nuestro Señor. Entonces hablamos en su mayoría sobre los hábitos de Jesús. Sí, los hábitos de Jesús, en resumen, ¿verdad? Como terminamos en la época de Semana Santa, pues hablamos del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Exacto, y de hecho hablamos de quién fue Jesús de Nazaret. Exacto. Hablamos a qué vino Jesús de Nazaret. Hablamos de cómo se prueba o cómo podemos identificar que Jesús es el Hijo de Dios. Exacto. Y entonces por último terminamos viendo ese sacrificio, como muy bien tú dices, que hizo nuestro Señor en la cruz. Entonces esa fue nuestra primera temporada. En esta segunda temporada, disculpen que me entran llamadas y videos por audio. En esta segunda temporada estamos trabajando el tema del gozo. Es un tema que muy pocas personas, podríamos decir que lo confunden, es lo que queremos decir. Sí, más bien es algo que se confunde mucho el gozo con la felicidad. Exacto. Y son dos cosas diferentes. Totalmente. El gozo, pues como le vamos a explicar, tiene su razón de ser y es específico. Y la felicidad es algo más general. Exacto. En este primer capítulo, en este primer episodio, vamos a estar concentrándonos un poco más en lo que significa la palabra gozo. Claro, y esto lo vamos a hacer bíblicamente, no vamos a dar definiciones aunque pudiésemos utilizar el diccionario de la Real Academia Española. Sabemos que es una entidad secular, o sea, del mundo, y muchas de las definiciones que ellos dan, aunque son definiciones certeras para nuestro vivir, bíblicamente no son definiciones que competen a nosotros como cuerpo de Cristo. Sí, porque en el ámbito secular, ¿verdad? El Real Diccionario de la Academia Española es uno de lo que es en base a lo que se ha estudiado a través de la historia, pero no de la historia de la Biblia. Así que es algo como que más general. Nosotros en la Biblia pues tenemos el significado real de lo que es el gozo. Exacto. Entonces vamos a estar utilizando dentro de distintos recursos que tenemos. Uno de ellos va a ser el diccionario bíblico Holman. Y este diccionario, entre otros que vamos a estar utilizando, y esto va a estar en el bosquejo que va a estar puesto en la descripción de cada episodio. Sí. Usted puede ir ahí, abrir el bosquejo y leerlo mientras está escuchando el video. Entonces, basado en la definición de este diccionario y tomado de los textos bíblicos, hoy vamos a ver definición y ejemplos bíblicos breves de lo que es el gozo que se encuentra en Cristo Jesús. Entonces, la palabra gozo, ¿qué podríamos decir que significa? La palabra gozo o regocijarse posee una variedad de significados tanto en el griego como en el hebreo. Yeah. Sería un poco complejo en el tiempo que tenemos dar todos sus usos en la escritura, pero a continuación le vamos a estar dando unos datos importantes, los que nos van a ayudar
a entender qué fue lo que los escritores quisieron decir y utilizar esta palabra que tan mal utilizamos hoy día. Exacto. Por eso es que queremos dar las definiciones que la Biblia nos presenta. Y recuerden, la Biblia no se escribió en español, ni en inglés, ni en alemán. ¿No? La Biblia se escribió originalmente, el Antiguo Testamento, en hebreo. Y arameo. El Nuevo Testamento se escribió en arameo y en griego. Y luego en la Septuaginta se traduce, o la Biblia de los 70, se traduce el hebreo al griego común, al griego de la época. Exacto. Y estamos hablando la época del primer siglo, segundo y tercero. Recuerden eso porque la gramática es esencial. Y por eso es que tenemos que entender por qué esta palabra está siendo tan mal utilizada en muchas ocasiones y cuáles son sus definiciones. Bueno, la Biblia de las Américas o la Nueva Biblia de las Américas, que es la versión que más nosotros utilizamos, esta versión se adhiere mucho a la Septuaginta, a esa traducción del hebreo. Y en ella podemos encontrar la definición de gozo unas 74 ocasiones. La Septuaginta, por otra parte, que es la raíz de la Biblia de las Américas, en la traducción del hebreo y arameo y griego, utiliza la palabra gozo o sus derivadas unas 39 ocasiones. Pero ¿cuál es su raíz, Sori? Sí, la raíz es kairo en griego, que significa regocijar, dar bienvenida o bienvenido. Aparece en la escritura un promedio de 402 veces en sus diferentes funciones verbales. Recuerden, gramática, importante. Estas 402 veces aproximadas que en todos los 66 libros la palabra regocijarse o gozo o regocijo aparece, tiene diferentes funciones verbales. Y recuerden que es un verbo, es activa. Esta palabra ya usted puede ver, gozo no es simplemente un estado. No. Es una actividad, es viva. Es una palabra que tiene movimiento en ella misma, podríamos decir. Y acuérdense también, como hemos mencionado en otros capítulos, que la Biblia se tiene que leer en contexto, pero en el contexto histórico gramatical. Exacto. Para que entonces nosotros sepamos las preguntas clave que siempre nos debemos que hacer. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A quién? ¿A quién? Para que entonces podamos entender ese significado que se utiliza en ese momento. Por eso, hermanos y hermanas, es que nosotros enfatizamos tanto en la enseñanza. Nos adherimos al libro de Esdras, capítulo 7, verso 10, donde este hombre se dedicó a enseñar y a estudiar la palabra de Dios. Entonces de ahí sale nuestro ministerio didasco, porque lo que significa didasco es enseñanza. Entonces por eso es que tenemos que estar pendientes, porque esta palabra, por ejemplo, gozo, la tomamos muy a la ligera y en esa velocidad le damos un significado erróneo. Sí. Fíjate, Sori, que tú dijiste 402 veces. La raíz principal, que es kairos, como tú muy bien dijiste en el griego, tiene unas derivadas. En ella podemos encontrar dos palabras muy comunes para nosotros hoy día, el cuerpo de creyentes, ¿verdad? Muy seguro, usted ha escuchado la palabra gracia. La utilizamos todo el tiempo. Gracia, gracias. De hecho, así es como yo abro el capítulo. Gracia y paz. Es una palabra que el apóstol Pablo utiliza en todas sus cartas. La palabra gracia tiene su raíz en la misma palabra de regocijarse. Y su palabra griega es charis o charis, como le podríamos decir en español. C-H-A-R-I-S. Y también el don de la gracia, que no es lo mismo que gracia. El don de la gracia, usted también ha escuchado esto y muy probable desde el púlpito ha escuchado la palabra carisma. Carisma es el don que se nos da de la gracia de Dios. Y esas dos palabras, gracia y don de gracia, incluyendo otras como eucaristía, si usted fija la palabra dice eucaris de caristía, también viene de la raíz de kairos, que no es otra cosa que regocijarse. Ve cómo se une cada palabra, pero si no leemos, como tú muy bien dijiste, en el contexto histórico gramatical,
vamos a perder la esencia de la palabra en sí. Ahora, de todos sus usos, Sori, ¿cuál es el más que tenemos? Nosotros, el mayor utilizado por los escritores de la palabra de Dios es regocijarse, y esta aparece en unas 74 ocasiones. Recuerden, la traducción del hebreo al griego, en la Septuaginta, ellos toman todas las palabras que aparecen en el Antiguo Testamento, que Dios nos llama a regocijarnos. Se puede ver esto en los Salmos constantemente. Eclesiastés, el predicador, habla sobre el gozo. Proverbios, el hombre más inteligente, habla sobre el gozo. Esta palabra no solo está en el Nuevo Testamento, no solo es utilizada por Pablo, esta palabra Dios la utiliza en toda la Escritura. Entonces, de eso nace nuestro texto base de toda esta temporada. Exacto. ¿Cómo dice el texto base, Sori? Sí, nuestro texto base es Filipenses 4:4, que dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Y recuerden, estamos leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, que su traducción es una traducción literal de la Septuaginta, una traducción literal, no una traducción dinámica. No. Entonces, de ese modo, el apóstol Pablo utiliza en la carta a los Filipenses, y esto lo vamos a hablar luego, pero les voy a decir un anticipo, ¿verdad? El anticipo es, el apóstol Pablo estaba preso. Él no estaba como usted y yo sentado en una silla cómodo. Él estaba preso. Y en las cárceles no eran relajo. Las condiciones de las cárceles infrahumanas. Sí, y aquí se quejan mucho, principalmente, ¿verdad? No fuera de los Estados Unidos y Puerto Rico. Porque créanme, aquí, dentro de todo, las condiciones en las cárceles son humanas. Ajá. En otros países donde no hay una democracia, que son repúblicas y todo eso, mi gente, los entendemos. Lo que es en estos países de Sudamérica, en Centroamérica, las cárceles son en tierra. Exacto. Y ahí sí que se vive bien difícil. Entonces Pablo estaba preso cuando escribe la carta a los filipenses, y en medio de su encarcelamiento, él escribe estas palabras: regocíjense en el Señor siempre, no una vez u otra, no, siempre. En todo tiempo. Y después vuelve y lo repite, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Lo machaca. Y dice: otra vez lo diré, regocíjense. Entonces podemos definir la palabra regocijarse de una manera simple. Y es lo siguiente: es el estado de deleite y bienestar que resulta de conocer y servir a Dios. Eso me vuela a la mente y me recuerda ese estado de deleite en el paraíso. En el paraíso. En el Edén. Génesis 1, ¿verdad? Exacto. Cuando Dios descansa en el séptimo día y Él se deleita en su creación. Y vio Dios que era bueno en gran manera. Eso es un gozo. Descanso es deleite. Exacto. El descanso del Shabbat no era un descanso de no voy a hacer absolutamente nada. No, Dios está diciendo: yo descanso, yo me deleito en lo que yo acabo de hacer. En el séptimo día. Sí, nosotros nos deleitamos en el Señor en el séptimo día. Exacto. Nosotros gozamos la presencia del Señor en ese séptimo día. Entonces, como mencionamos anteriormente, para transmitir la idea de gozo y de regocijo, se utilizan una cantidad de palabras innumerables, griegas y hebreas y arameas. En español ocurre lo mismo, ¿sabes, Sori? En español ocurre lo mismo. Cuando nosotros hablamos sobre el gozo en la palabra español, en nuestra lengua castellana, porque viene de Castilla, en España. De hecho, aprovecho para saludar a nuestro hermano Pedro Francisco, pastor en una iglesia en España que nos está siguiendo. Él tiene un canal en Facebook que usted puede seguirlo, se llama En Su Presencia. Ahí él y otros moderadores, porque se me ha dado el privilegio de moderar esta página, y en esta página compartimos contenido cristocéntrico. Así que en la madre España,
Saludos. El hermano Pedro Francisco, muchas bendiciones para ti, tu familia y toda tu iglesia a la cual sirves en el Señor allá en España. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por compartir los videos allá tan lejos como en España. Entonces, en español, hablando de la palabra gozo en español la podríamos dar un sinónimo que por eso es que dijimos al principio que es erróneo, porque podríamos decir que gozo es felicidad, placer, deleite, alegría y disfrute. El problema con estos significados y sinónimos en español es que muchos de ellos son temporales. Sí, eso también pasa en el inglés. En el inglés hay unas palabras, por ejemplo, amor, Love, love, que entonces nosotros lo traducimos en distintos renglones. Por ejemplo, love es amor, pero también se le dice, ¿verdad? Como un te quiero o un te amo. Pero nosotros en español el te quiero es un aprecio y el amor es más profundo. Es más profundo, exacto. Así que por eso es que tenemos que ir a la raíz. Por eso es que tenemos que ir a la raíz de las palabras, en cómo los escritores de la Biblia lo escribieron, ¿sí?, para poder entender lo que es gozo. Un hermano pastor y amigo allá en Arizona, en Tucson, Arizona, el pastor Abel Ramírez, hijo de nuestro amado hermano, amigo y pastor Ariel Ramírez acá en Puerto Rico. Él pastorea una iglesia en Tucson, Arizona. Usted puede ir allá, Iglesia Bautista de Tucson. Él es pastor del área de español, del área de español de la iglesia allá. Y en un mensaje, bueno, él hizo una serie de la carta a los filipenses. Uno de sus mensajes de verdad me impactó. Él dijo una cosa que es muy cierta. Él dijo, el dinero no te da gozo, pero sí te da felicidad. Sí. Si usted no lo cree, dijo él, usted me puede dar todo su dinero a mí y yo vivo feliz porque tengo todo su dinero. Y eso es una realidad. Las posesiones, el dinero, la economía, eso te da una felicidad. Pero hermano y amigo, es una felicidad temporera. Y fluctuante. Y fluctuante porque es cambiante. Claro. Yo puedo tener el celular último modelo hoy y estoy feliz porque lo tengo. Pero 2 o 3 días después. Hasta que pase una semana o dos, ya lo dejas tirado en una esquina, se te cae y no te preocupas, le quitas el protector y no tienes ningún problema. Sin embargo, los primeros días tú estás cuidando ese celular porque, bueno, estás feliz porque te costó carísimo. El gozo es diferente. Por eso no podemos darle un sinónimo a la palabra gozo en la Biblia a felicidad. No. Porque gozo es más profundo, como tú muy bien dijiste, comparándolo con el amor, ¿verdad? El gozo es más profundo que un simple te quiero, por ejemplo, en el amor. Exacto. Te amo y te quiero no es lo mismo en español. Yo te quiero mucho, te amo es diferente. Claro. En el gozo es similar. Yo soy feliz o me siento feliz es una cosa, pero cuando yo estoy gozoso es otra totalmente diferente. Y por eso estamos llevando este estudio, porque queremos que usted entienda la importancia de las diferencias gramaticales en la escritura y cómo podemos identificar, porque esto nos va a ayudar a vivir como cristianos. Sí. Sepan que el gozo en el Señor es la única herramienta que a usted le va a llevar a vivir una vida verdaderamente, valga la redundancia, gozoso en la presencia de nuestro Señor. Entonces, las palabras gozo y regocijo son las que utilizan con más frecuencia los escritores de la Biblia en los términos griego y hebreo. Los verbos regocijar, alegrar, aparecen mucho más de 200 veces en toda la Biblia y eso lo dijimos en el principio. Ahora, el gozo es el fruto de una relación correcta con Dios. Sí, el gozo y regocijo son las que se utilizan, ¿verdad? Que el gozo es el fruto de esta relación correcta con Dios. Exacto. No es algo que la gente pueda creer por esfuerzo propio. Exacto. O sea, el gozo tú no lo puedes hacer tú mismo. No. Solamente se puede alcanzar, y no me quiero adelantar porque este es el tema del próximo capítulo, el gozo solamente puede ser alcanzado con una verdadera relación con Dios. Sí, y la Biblia distingue el gozo del placer. Son dos cosas diferentes. Totalmente diferentes. La palabra griega para placer
es el término a partir del cual obtenemos la palabra hedonismo. O sea, que es común decir la filosofía de procurar ser egoísta. O sea, como que es mío. Tú sabes esas esculturas que los griegos hacían de hombres hedón, que se paran en unas poses como que estoy bien fuerte, mostrando los abdominales y los brazos y toda la cosa. Esas esculturas griegas, eso es hedonismo. Sí, porque están como que idolarizando el cuerpo. El cuerpo. De hecho, eso se convirtió en una herejía en un tiempo. Sí, porque entonces es el físico. O sea, viene esta parte del ser humano donde se mira mucho al espejo y tiende a ser un poco como que yo soy más importante que cualquier persona. Fíjate, tú has dado... No voy a abundar mucho sobre esto porque no quiero que nadie se sienta ofendido o herido. Anyway, Jesucristo vino a hacer exactamente lo mismo y la gente se ofendía. Así que si esto le toca a usted, bueno, lo siento mucho, pero es la realidad. El narcisismo es parte de esto, del hedonismo. Sí. Los narcisistas se miran al espejo y si les falta pelo, se quieren ir a sembrar pelo. Si le caen los dientes, se quieren ir a poner dientes. Si la piel está decolorando, como el pelotero, va y se cambia el color de la piel a blanco porque tenía manchas en su piel. Por favor. Si el abdomen le ha crecido un poco, no es que usted se descuide, nosotros estamos caminando por el bienestar de nuestra salud y es mayordomía del cuerpo. Claro. Pero hay algunas personas que aún estando totalmente fit, se siguen tocando y mirándose al espejo constantemente porque subí 5 libras o subí 3 libras. Eso se convierte en un tipo de hedonismo donde es un placer egoísta momentáneo. ¿Sabe por qué? ¿Usted sabe por qué tanta gente se hace tantas cirugías plásticas? Porque nunca encuentran gozo. No hay una satisfacción. Nunca. Entonces hay personas, usted lo puede buscar, eso está en los medios. Estas actrices y actores, hay algunos de ellos que tienen sobre 50 o 100 cirugías plásticas porque nunca encuentran satisfacción en su propio cuerpo. El placer es momentáneo. El labio se lo levantan con botox y ahora no pueden cerrar la boca. Están así, con las bocas abiertas porque tienen tanto chichón de botox inyectado en los labios porque no hay una satisfacción. Entonces después dicen que ellos se gozan en el Señor. Oye, ¿cómo te puedes gozar en el Señor si siempre tienes un problema de placer momentáneo? Hay un vacío. Hay un vacío, definitivamente. Entonces, el apóstol Pablo se refirió a los falsos maestros como amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Eso usted lo puede encontrar en 2 Timoteo 3:4. Estos son palabras duras. Él les está diciendo, ustedes aman más los placeres que amar más y gozarse en el Señor. La Biblia advierte que la búsqueda de placer autoindulgente, o sea, que usted mismo se llena, no conduce ni a felicidad ni a satisfacción. No hay forma que usted pueda satisfacerse con la búsqueda momentánea de placer. Un ejemplo de eso, lo dijimos al principio, lo encontramos con el predicador Eclesiastés, donde en el capítulo 2 de los versos 1 al 11 se registra un triste testimonio de alguien que buscó construir su vida en base a una búsqueda de placer momentáneo, una búsqueda que, como tú muy bien dices, lo dejó vacío. Léenos Eclesiastés capítulo 2, verso 1 y 2 solamente, para que la audiencia entienda lo que el predicador estaba diciendo. Sí, Eclesiastés 2, 1 al 2 dice así. Entonces me dije, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Y resultó que también esto era vanidad. Dije de la risa, es locura. Y del placer, ¿qué logra esto? Mira lo que dice el hombre más sabio del mundo. Salomón. Él dice, voy a probarme yo mismo con placer y con diversión. Y resultó que al final esto era vanidad de vanidades. Y luego dice, a la risa le dije, porque la diversión produce risa. A la risa le dije, esto es locura. Y al placer, ¿qué logro con esto?
¿Qué logro con este placer momentáneo? Me vestí elegante, con corbata, traje caro, fino. Ok, llegué a mi casa y me lo quité, lo puse en el guardarropa. ¿Y qué logré con esa vestidura? Nada. Es un placer momentáneo, es un placer momentáneo, pero no se queda ahí. Porque el escritor, el mismo escritor, no se sabe porque el libro de los Proverbios es compilado por varios escritores. Sí. Todo el mundo asume que es Salomón, pero no, hay varios proverbistas que escriben este libro. Y en el capítulo 14, verso 13, el proverbista dice, aún en la risa el corazón puede tener dolor. Voy a ser sensible. El actor de la película Mrs. Doubtfire, Robin Williams, el actor de la película Mrs. Doubtfire, una película famosísima. Sí. Él hacía reír a millones de personas con sus comedias. De hecho, cuando él estaba en los sets grabando, él mismo se estaba riendo. Sin embargo, y que de nuevo, sensible con el tema, por favor, yo lo entiendo. Este actor cometió suicidio. Sí, él recibió unos diagnósticos de salud, los cuales le iban a impedir el poder actuar como él hacía, y no lo supo manejar. Se sumergió en una depresión que no supo manejar, y el hombre que hizo reír a tantas millones de personas, por ejemplo, con la frase famosa Good Morning Vietnam, esa famosa película, ese actor, aún en medio de la risa, como dice el proverbista, la Biblia no se equivoca. Proverbios 14:13, anótelo. Aún en la risa el corazón puede tener dolor. Por eso la felicidad y risa momentánea no son equivalentes al gozo del Señor. Los intereses, las riquezas, los placeres, le pueden quitar a la gente la posibilidad de una vida fructífera. ¿Por qué? Porque nos enfocamos más en la búsqueda de esos placeres y nos quitan el deleite, gozo de una vida fructífera. A menudo, hermano y hermana, la búsqueda de placer esclaviza en un círculo vicioso de adicción. Si usted cree que un adicto a droga es adicto verdaderamente, busque un adicto a las apuestas. Sí. No tiene fin. Empeñan las casas, los carros, los anillos de matrimonio. No les importa. Ellos, su vicio por satisfacer ese momento, valga redundancia, momentáneo de satisfacción y felicidad, los lleva a cometer locuras. Por eso la búsqueda del bienestar temporero te lleva a una adicción sin fin. El Señor Jesucristo lo dijo más claro. No hagas tesoros en esta tierra. La orina y el hollín lo corrompen. Los ladrones minan y hurtan. No te lleva a absolutamente nada. Pablo, en Tito 3, nos dice lo siguiente. Sí, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos del deleite y placeres diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Fíjate, Casi nada. La palabra deleite ahí también la podemos cambiar erróneamente por gozo. Pero en este caso, esa palabra deleite habla sobre pasiones. Mucho cuidado con las pasiones. Sí, las pasiones, a pesar de que son buenas en sí, y debemos ser apasionados por la palabra de Dios, usualmente la connotación que se le da a esta palabra es negativa. Sí, porque esa pasión y todas esas cosas llevan a unos deseos que después no se pueden controlar. Por eso es que Pablo dice en Tito 3:3, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de pasiones y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Según Pablo a Timoteo, en la primera carta,
en el capítulo 5, verso 6, el que es indulgente está muerto, aunque parezca estar vivo. De nuevo, palabras duras en contra del deleite, del placer, para que podamos ver dónde se encuentra nuestro verdadero gozo. 1 Timoteo 5, 6 dice, pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Porque estamos muertos espiritualmente. Mira las palabras que usa. Sí. La que se entrega a placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Mucha gente piensa que Dios se opone al gozo. Mire, hermano, Dios desea que usted esté gozoso en el Señor. Bueno, nosotros los cristianos nos dicen, y perdonando, nos dicen que somos aburridos, que siempre estamos molestos, y es todo lo contrario, porque ese gozo nos lleva, como dijimos al principio, ese deleite. Nosotros vamos a la playa, nosotros vemos películas. Obviamente hay que filtrarlas, porque hoy en día sentarse a ver una película cualquiera no es que vaya en contra, sino que está muy envuelta con las cosas del mundo. Tenemos que ser sabios en escoger qué películas vemos, y porque eso daña todo lo que entra al cuerpo a través de los ojos, se va quedando en nosotros. Por eso es que constantemente tenemos que leer la Biblia. Para llenarnos de su palabra y vaciarnos del mundo. Entonces, Dios no se opone al gozo, hermano y hermana. Dios quiere que estemos gozosos. Pero el problema con nosotros los humanos, luego de la caída y del pecado y de cómo nuestra concupiscencia se va formando en nuestra cabeza, nosotros confundimos placer con gozo, y por eso estamos haciendo esta temporada con el título El verdadero gozo está en Cristo Jesús. Dios mismo conoce el gozo y desea que su pueblo también tenga esa experiencia. El salmista en el Salmo 104, verso 31, declara que Dios se regocija en sus obras creadoras. Es decir, Dios se deleita en su obra. Salmo 104, ¿qué dice? Dice, Salmo 104, 31, sea para siempre la gloria del Señor. Alégrese el Señor en sus obras. Deleítese el Señor en sus obras. Entonces, eso no se queda ahí, porque el profeta Isaías, en Isaías 65, menciona que Dios se regocija en su pueblo redimido, que es un gozo para él. Isaías 65, 18 dice, pero gócense y regocíjense para siempre en lo que yo voy a crear, dice Dios. Pues voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Mira qué palabras en el Antiguo Testamento Dios usa para que usted y yo podamos ver cuán importante es para Dios el que nos podamos gozar en Él. Lucas 15 hace la referencia en el relato bíblico más famosa sobre el gozo de Dios. Los fariseos y escribas habían criticado a Jesús porque recibía a los pecadores y comía con ellos. Como hace la iglesia hoy día, que se junta con fariseos, con pecadores, Yo no sé qué iglesia es esa, porque usualmente la iglesia de hoy día se reúne con la iglesia. La iglesia de hoy día quiere estar encerrada en sus sillas sin ir a ver al que está afuera, pero no voy a entrar en ese tema ahora. Eso fue un sideline que no debía haber dicho. Así que, anyway, este relato en Lucas 15, Jesús narra la parábola. Hay 3 parábolas en Lucas 15 y hay 3 relatos: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. El tema explícito de cada parábola, o sea, en su contexto, el tema explícito de cada una de estas 3 parábolas es el gozo del Señor por un pecador que se arrepiente. Entonces no hay ningún tema más grande en la Biblia que el gozo que Dios tiene cada vez que un pecador viene en arrepentimiento. Entonces ese gozo luego es manifiesto en la vida de cada pecador. ¿Qué dice sobre el gozo de Dios centrado en la historia de la humanidad?
Sí, el gozo del Señor, de Dios, se centró en la historia humana en Jesucristo. Exacto, ¿ves? La nota de gozo y regocijo está impregnada en todo el relato bíblico sobre la venida de Cristo. Y ahora vamos con el evento más importante de gozo de toda la historia humana. Mira, amigo que me escucha, si usted no entiende lo que es gozo, este pasaje es para usted. Porque de esto se trata toda la historia de la Biblia. Los 66 libros, desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22. Es el gozo del Señor está plasmado en estos versos. Lucas 2.10. ¿Qué dice, Sori? El pasaje más conocido es el anuncio del ángel sobre las nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Fíjate, esta palabra la leemos y la leemos tan somera por encima. Pero es el evento más importante de la historia. No hay otro. No es la crucifixión, no es la resurrección, no es el martirio de nuestro Señor Jesucristo, no son los 3 años de ministerio, no, nada de eso. No es la iglesia primitiva, no. El evento más grande de la historia. Estas son mis palabras, pero yo escuché a Miguel Núñez y a Sujel Michelén decir las mismas palabras. No hay evento más grande en la historia que este. Nuevas, algo nuevo, no remendado, nuevo. Nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Cuáles son esas nuevas de gran gozo? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué yo digo que no hay ninguna noticia más importante que esta? Es simple. Si Jesús no nace, no hay martirio. Si Jesús no nace, no hay ministerio. Si Jesús no nace, no hay cruz. Si Jesús no nace, no hay muerte. Si Jesús no nace, no hay resurrección. Si no hay resurrección, no hay vida eterna. Lo que quiere decir es que estamos condenados al infierno. Desde la caída del hombre en Génesis 3. El evento más importante de la historia son nuevas buenas de gran gozo. Esa es la definición de gozo. Jesús habló sobre su propio gozo y el gozo pleno que había venido a traerles a los demás. En Juan capítulo 15 él habla sobre eso, y en Juan 17 en la oración de Jesús él habla sobre eso. Él presentó una ilustración sobre el reino de los cielos al narrar el gozo de un hombre que encontró un tesoro. Eso lo vemos en el Mateo capítulo 13. Y en Lucas 19 vemos que Zaqueo estaba subido en un árbol cuando Jesús lo llamó, pero descendió rápidamente y recibió a Jesús con gozo. Esta palabra no es ligera en la Biblia, sorry. Amigo y amiga, hermano que me escucha. Esto es una palabra de gran importancia en la Escritura. El gozo del Señor. Juan 16:20 al 22 nos dice así. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción. Pero yo los veré otra vez, y su corazón se alegrará, y nadie les quitará su gozo. ¡Wow! ¡Qué palabras más increíbles! Mira, es que la Biblia es clara. Hablamos de esto en Ministerios Didasco en el capítulo del martes. La Biblia es clara. Cuando yo venga, dice el Señor Jesucristo, después de todo el sufrimiento que han vivido, ustedes tendrán gran gozo, porque su redención se ha acercado. Y me encanta esa comparación que hace, ¿verdad? Con la mujer encinta. Porque yo lo puedo decir, esos dolores de parto son bien fuertes. Dios lo dijo desde Génesis 3. Y tener esos dolores es una amargura, porque tú no sabes cuánto tiempo van a durar. Hasta que nace el niño. Hasta que nace el niño. Ahí se le olvida a uno todo, hasta el dolor que uno tuvo y todo. Claro. Así que ese gozo, esa comparación la puedo explicar y sé, de hecho, ¿verdad?, que es un evento importante en la vida de una mujer.
pero el gozo en el Señor es mucho más allá Claro. de cualquier otra cosa. Claro, claro. Por eso es que él dice que nadie le quitará ese gozo, Nadie. porque es el mismo quien se los está dando. Él no los está dando, eso nadie lo puede quitar. Sus discípulos lo entendieron posteriormente, no en ese momento, cuando la profunda tristeza de la cruz dio paso al gozo de la resurrección. Cuando Fíjate murieron nuevamente. la secuencia de eventos. Jesús les había dicho, pero cuando ellos lo vieron que resucitó, Brutal. todo lo que había de dolor y sufrimiento y que había sucedido terminó. Se olvida. Ahora estamos en el gozo del Señor. Y eso lo puede encontrar en el relato de Lucas 24. Cuando vemos esto desde esta perspectiva, finalmente podemos comprender que la cruz era necesaria para que el gozo se hiciera realidad. Es decir, el gozo del nacimiento, del evento más importante, lo vemos consumado, tetelestai, consumado es, cuando termina todo y él hace su resurrección, resucita, y los apóstoles entonces pueden ver el gozo culminado. Pero el escritor a los Hebreos no se queda atrás, porque Hebreos 12:2 dice, Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Debido a su historia y a la promesa de su presencia permanente, los discípulos se podrían regocijar aún después de la ascensión del Señor. El libro de los Hechos está lleno de recuentos de cómo los apóstoles se gozaban por los distintos eventos que estaban sucediendo. Por ejemplo, en Hechos 8:8 dice que había un gran gozo en aquella ciudad. Y esto sucedió luego de que Felipe estuvo en Samaria y mucha gente creyó. Y después que mucha gente creyó, hubo un gran gozo en aquella ciudad. En Hechos 13:52, luego de la obra de Pablo y Bernabé en Antioquía, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. En Hechos 15:3, Pablo y Bernabé informaron a otros creyentes sobre las conversiones, los que se habían salvado. Y esto causaba, de acuerdo a la palabra de la Escritura, causaba gran gozo a todos los hermanos. ¿Usted está viendo la nota? ¿Usted está viendo la idea central? Cada vez que un alma viene en arrepentimiento y fe, no solo hay gozo en el cielo, hay gozo entre los hermanos, la familia, los amigos. Hay un cambio que impacta la vida de otros para dar un verdadero gozo. Hechos 16:34, tras la conversión de carcelero en Filipos, dice la Escritura que se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El gozo de la vida cristiana está en proporción directa al andar de los creyentes con el Señor. Se puede regocijar porque están en el Señor, como es nuestro pasaje de Filipenses 4:4. Y el gozo es el fruto de la vida guiada por el Espíritu, que eso lo encontramos en Gálatas 5:22. Fíjate, no voy a entrar en el tema de la próxima semana, porque la próxima semana vamos a estar hablando cómo llegamos al verdadero gozo, ¿verdad? Sí. Pero para que sepamos, en el fruto del Espíritu que se encuentra en Gálatas 5, el primero de los atributos de ese fruto del Espíritu es amor. Ese es el primero. Yeah. Y el segundo, gozo. Amor, gozo, paz, paciencia. Pero fíjense que el primero es amor y el segundo es gozo. El salmista no se queda atrás. En el Salmo 51, verso 7, dice, porque usted sabe lo que pasa, que el pecado le va a alejar del verdadero gozo. Pero el salmista dice lo siguiente, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Cuando alguien camina con el Señor, puede seguir regocijándose aun cuando aparezcan problemas. Jesús habló sobre los que podrían regocijarse aun cuando los perseguían y los mataban.
Eso lo encontramos en las bienaventuranzas. Pablo escribió a los romanos sobre regocijarse en medio del sufrimiento como fruto final, y el resultado era un gran gozo. Romanos capítulo 5. Pedro y Santiago también hablaron sobre el gozo en las enseñanzas, cuando hicieron reflejo de las enseñanzas del Señor Jesucristo, y hablaba sobre regocijarse en las tribulaciones. Primera de Pedro habla sobre esto y Santiago también habla sobre esto. De hecho, mucha gente dice, no me mandes, no pidas paciencia porque te pueden venir pruebas. ¿Sabes qué? Pide paciencia para que crezcas en medio de las pruebas, porque cuando crezcas vas a sentir un gran gozo de que has superado una prueba en el Señor Jesucristo. Sí, que ese gozo se manifiesta con tu poder entender que no es que Dios castiga, simplemente que Dios nos pone a prueba porque esa prueba nos acerca. Exactamente. Entonces, el gozo en el Señor capacita a las personas para disfrutar todo lo que Dios ha dado. Por ejemplo, Sori. Si nos regocijamos en la familia, que esto lo dice Proverbios 5:18. O sea que cuando estamos en la familia, cuando tenemos una familia, es algo que Dios nos ha dado. Claro. Y en esa familia nos regocijamos. Ok, ¿qué más? En la comida. Ah, tanto que me gusta la comida. Sí, pero es prudente. Okay. Esto lo encontramos en 1 Timoteo 4, 3 al 5. Ok. En las celebraciones. Nos gozamos cuando en una boda, en un nacimiento, exacto, en un aniversario, exacto, en un cumpleaños. Cuando estamos celebrando el aniversario de la iglesia, sí, nos gozamos, claro, porque Dios ha permitido otro año más. Recientemente la Iglesia Bautista Bíblica de Cagua cumplió 54 años. Pues nos gozamos esa noche porque vemos lo que Dios está haciendo. O sea que en las celebraciones también hay gozo. ¿En qué más hay gozo? En la comunión con los hermanos. Cuando nos entramos en comunión unos con otros y empezamos a ver lo que pasa en la vida de cada hermano, podemos estar gozosos de lo que Dios está haciendo con nuestros hermanos en la fe. Y cuando compartimos los creyentes con los otros, nuestras alegrías, nuestras tristezas en la vida. Esto lo encontramos en Romanos 12:15, donde dice, gócense con los que se gozan y lloren con los que se lloran. Fíjate, las dos van de la mano. Claro. Nos gozamos con el que se goza, pero si ese hermano que está gozoso sufre una aflicción y llora, también lloro con él. Claro. Porque después del lloro viene la alegría, que tu lamento se convierta en baile. Entonces, que el lamento se convierta en gozo, hermano y hermana. El verdadero gozo se encuentra solamente en el Señor Jesucristo. Claro. Es por eso que quisimos dar estos pasajes bíblicos, ejemplos bíblicos de gozo, y también quisimos dar definiciones de la palabra gozo para que la semana próxima, cuando comencemos a profundizar más sobre el gozo del Señor, podamos ver cómo primero llegamos a ese gozo, para después poder entender cómo podemos vivir en ese gozo, porque vamos a hablar de distintos temas. Vamos a hablar de las aflicciones mentales, las aflicciones físicas, las pérdidas de un familiar o un ser querido. Sí. Cómo podemos hablar cuando perdemos un empleo, cuando la economía no está bien, cuando la familia está sufriendo por diversas adversidades que nos llegan, cuando problemas físicos nos invaden. Todo eso, hay ejemplos bíblicos que vamos a estar presentando para que usted vea que sí es posible vivir en el gozo del Señor siempre y cuando usted verdaderamente esté en el Señor. Esa es la clave. Si usted no está en el Señor, usted va a pasar por momentos de felicidad que son triviales, son cambiantes, son pasajeros y momentáneos. Porque la felicidad, como dijimos hace unos momentos, es momentánea si no está en un verdadero gozo en el Señor. Así que acompáñenos la próxima semana, no se lo pierda. Este episodio va a salir todos los jueves, viernes en la mañana. Depende cómo nuestro internet funcione. Porque recuerde que somos novatos, así que vamos poquito a poco, pero le damos las gracias, Sori. Estamos más que agradecidos y quiero añadir, ¿verdad? Las camisas que estamos utilizando sí. Son de una compañía, ¿verdad? Un negocio puertorriqueño
Se llama Escrito Está. Para nuestros amigos de fuera de Puerto Rico lo pueden buscar a través de las redes sociales, a través de la página de Facebook, y pueden hacer sus compras de estas camisas que tienen un propósito: enviar la palabra del Señor en sus camisas, pero es simplemente con el propósito de llevar el evangelio. Recuerden, primero, no es un anuncio pagado. No. Ellos no nos están pagando por este mensaje, pero son unos hermanos en la fe. Claro. Conocimos al dueño personalmente, Sí. Tremendo hombre de Dios, Sí. tremendo hombre fiel a Dios, dejó un trabajo muy, muy bueno Sí. para dedicarse a este negocio que le ha costado 10 años de trabajo para poder levantarlo al lugar donde lo tiene. Entonces nos gozamos con él, Sí. de que él está creciendo y que puede vender un producto de calidad. Ahora mismo esta dice que, nada me faltará. Y es el pasaje del Salmo 23 que todos conocemos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ayer caminaba con una que dice... Dios nunca falla. Dios nunca falla. Y una señora me vio en el mall y se me quedó mirando. Yo no sé quién es esta señora, pero esta señora se me queda mirando y me dice, eso que dice tu camisa es verdad. Con Dios. Nada falla. Nada falla. Nunca. Nada me falta y todo lo tengo. Así que promocionemos lo local. Claro. Promocionemos y más a los que se dedican al evangelio. Y más a los que queremos promover al Señor Jesucristo y su reino. Así que gracias a los que están haciendo el esfuerzo por llevar esto y otros ministerios más allá de las paredes, más allá de las butacas, más allá de los salones, más allá de los atrios, y salir y abrir nuestra boca y ser luz al mundo y ser sal a un mundo desabrido. Seamos heraldos de Jesucristo con gozo aún en medio de la aflicción. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Así que, de nuevo, ha sido un placer estar con ustedes y que ustedes estén con nosotros hasta el final. Sabemos que son videos largos, pero es que queremos presentar todo el material para que no se quede nada. Y aún así, el tiempo es muy limitado. Así que, gracias y paz para todos ustedes de nuestro Señor Jesucristo. Que las bendiciones de nuestro Señor sean multiplicadas a sus vidas, sus familias. Si usted no conoce a Cristo como su Señor y Salvador personal, si usted no ha confesado sus pecados y no se ha arrepentido de ellos y tiene dudas cómo hacerlo, escríbanos. Comuníquese con nosotros. Los medios están ahí. Nuestro correo electrónico didascoministries@outlook.com, acolorlopez@outlook.com, por Facebook, por Messenger, por YouTube. Escríbanos. Estamos en la disposición de ayudarle a que usted se acerque en confianza al trono de la gracia. Aquí nuestro programa, De Radical contra la corriente. Dios me los bendiga mucho y nos vemos la próxima semana si así el Señor lo permite. Bendiciones de Dios para todos.